ponencia de tecnología ambiental, evaluación de la planta de compostaje de San Lorenzo, ubicado en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Y esta ponencia nos la va a dar un próximo ingeniero en tecnología, el alumno Miguel Ángel Valencia Martínez. Adelante, bienvenido. ¿Sí se escucha el micrófono? Está bien. ¿Estoy bien? Bueno. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando en este auditorio. Quiero agradecer también a la Universidad Abierta de Distancia de México por la oportunidad, por esta invitación que nos dan a participar en este primer coloquio nacional. Sin ninguna duda creo que esta es una gran oportunidad para poder compartir nuestros proyectos con toda la comunidad universitaria. El desarrollo sustentable no se va a lograr sin la participación de cada uno de nosotros. Recordemos que el desarrollo sustentable no es un fin, es un proceso constante. Por lo que este proyecto de evaluación de la planta de compostaje busca adecuar sus mecanismos para estar dentro de este proceso que sea constante. Bien, el compostaje es una técnica sustentable, ya que los productos orgánicos llegan de la tierra hacia nosotros en forma ordenada, y esa es esa misma forma en la que debemos regresarlos. En México, obviamente sabemos que es un país en desarrollo, como muchos otros países en desarrollo, carece de una visión a largo plazo en relación con el tratamiento de los residuos orgánicos. Esta carencia de visión no nos permite ver hacia dónde vamos. La visión es un entendimiento del entorno. Entender a nuestro entorno nos va a permitir generarnos una imagen futura de hacia dónde vamos, que es la sustentabilidad. La siguiente. Un estudio piloto que hizo el Instituto Nacional de Ecología en el 2005. En este estudio se evaluaron las plantas de compostaje que estuvieran funcionando en México o que en ese momento hubiesen estado funcionando, para evaluar cuáles habían sido los factores por los cuales habían fracasado. Uno pensaría que el tema económico fuese fundamental como factor para que fracasen estos proyectos ambientales. Sin embargo, hubo otros factores que se conjuntaron, no solamente el económico. Había, por ejemplo, de planeación. No planean dónde va a estar colocada la planta de compostaje. Puede estar muy lejos de la materia prima, que son los residuos orgánicos, o puede estar muy lejos de la sociedad a la que le va a servir ese residuo generado, la composta. Había factores técnicos, obviamente los procesos no eran seguidos, la microbiología, por ejemplo. Había factores políticos. Desgraciadamente los municipios o los gobiernos no le dan esa prioridad a estas plantas de compostaje. Factores sociales, la gente desconoce los beneficios que tienen las plantas para nuestra sociedad, no para lo que alrededor nos gira, porque las personas piensan en los olores y es lo que les hace rechazar las plantas de compostaje. Ellos no ven, no tienen esa visión del beneficio social o ambiental a nivel global. Y incluso administrativos, estos factores administrativos impiden ver a las plantas de compostaje como una empresa, y como tal no se dan cuenta que hay que tener todo en orden para que no fracase. Bien, así. Con la evaluación de la planta de compostaje San Lorenzo Tezongo, que se encuentra aquí en la Ciudad de México,
más específicamente en la delegación Iztapalapa, dentro del Panteón Civil. Ahí está la planta de compostaje San Lorenzo. Se está buscando su evaluación precisamente para que al final tenga un manual específico, y en este manual estén todos los procedimientos, toda su administración, toda su organización de una manera correcta que le permita un sano funcionamiento, que se convierta en una pequeña empresa, que se administren bien sus factores para que puedan ellos tener un producto de calidad y obviamente de mayor crecimiento en volumen, porque producen muy poquito. Entonces queremos que tenga su potencial hasta el tope, todo lo que pueda producir, que esta planta puede tener la capacidad, ahora al final lo vamos a ver, de producir de 7 a 21 toneladas diarias. Entonces eso es lo que queremos. El elevado consumismo que se ha suscitado en la actualidad en las grandes urbes ha propiciado al mismo tiempo la generación de una gran cantidad también de residuos orgánicos, a los cuales se les debe dar un tratamiento correcto. Es de vital importancia que le demos una gestión sana a todos estos residuos para que no causen daños al medio ambiente y a la salud también de todos nosotros. Siguiente. De acuerdo con la historia de México, las técnicas para el procesamiento de los residuos orgánicos ya se habían instalado estas técnicas en las culturas prehispánicas de una manera correcta. Actualmente estamos sufriendo el haber abandonado esas técnicas para el tratamiento de los residuos orgánicos. Esto ha sucedido por la transculturización, por el crecimiento desordenado, por el consumismo tan elevado que ya habíamos mencionado. Y pues bueno, hace falta un cambio en la percepción de los beneficios que nos acarrea el manejo correcto de los residuos orgánicos y no orgánicos. Hay que pasar esta percepción de la lista de problemas a la lista de beneficios y oportunidades que nos da una planta de compostaje o el tratamiento de los residuos, no importa el tipo de tratamiento biológico que se les pueda dar. Siguiente. En el año 2012 la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal nos dio un dato de la generación de residuos que en la delegación Iztapalapa estaba generando al día 2.244 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. El 40% son orgánicos, la fracción orgánica, que por día equivale a 898 toneladas. A esa materia le debemos dar un tratamiento adecuado. Por ello es imprescindible la eficacia de las estrategias para el tratamiento de esos residuos. La evaluación de la planta de compostaje San Lorenzo, para poder llevarla hacia donde queremos, le va a permitir un funcionamiento adecuado. Entonces, como consecuencia, vamos a entrar en el cumplimiento de una de esas estrategias para la delegación de Iztapalapa. Siguiente. Bien, pues el objetivo del proyecto es desarrollar un manual de operaciones y funcionamiento correcto para la planta de compostaje San Lorenzo, donde debemos analizar sus procedimientos actuales. Posterior a ello, hay que desarrollar una lista de verificación en donde, por medio de la normatividad, podamos ver sus carencias. Hay que, obviamente, levantar medidas, ver las áreas que ocupan y después, con eso, adaptarles a ellos un orden dentro de su planta, adecuarles procedimientos y todo ello que al final se vea reflejado en un manual específico para la planta de compostaje con sus procedimientos correctos para alcanzar la finalidad de esta planta.
Esto es el marco teórico en general de lo que se desarrolla en una planta de compostaje. Hay factores muy importantes que debemos de cuidar. Uno de ellos, la relación carbono-nitrógeno. Recordemos que el carbono le da energía a los microorganismos y que con el nitrógeno les propiciamos la síntesis de proteínas. El oxígeno, por ser ellos microorganismos aerobios, necesitan el oxígeno para poder oxidar la materia que van a estar ocupando como sustrato. Y la humedad, porque recordemos que la humedad nos permite ese intercambio de materiales a nivel celular. Ingresan los materiales a la planta. Para el caso de la planta de compostaje San Lorenzo, ellos reciben por lo regular y casi específicamente solo residuos de podas del arbolado público o de residuos de jardín de sus áreas verdes. Ellos generalmente no separan, todo va agrupado en unas pilas. Esto impide que la fase 1, que es la primera fase del compostaje, la fase 1 es la mesófila 1, que es donde aumenta la temperatura, pero si no tenemos una buena relación carbono-nitrógeno, es decir, si no le añadimos otros residuos, como por ejemplo los de casa, residuos de jitomate, de cebolla, todas las verduras que se generan, etc., no propiciamos esa microbiología y obviamente no sube la temperatura y se va a quedar estancada ese compostaje en fase 1. La fase 2 es la fase termófila, donde tenemos que propiciar un aumento mayor de la temperatura para que entonces entren a actuar otro tipo de microorganismos, entre ellos hongos y bacterias que se dedican a los materiales leñosos, son los famosos hongos lignolíticos, para terminar después cayendo a una fase 2 que nuevamente se le conoce como mesófila 2, porque baja la temperatura y entonces casi es el final del proceso que nos lleva hasta la maturación, que son reacciones secundarias donde ya se está conformando esa masa biológica que le conocemos como humus o abono orgánico. Esto es muy importante en el entorno urbano, como ya lo dije, por los beneficios que nos arrojan. No es lo mismo los residuos en una planta de compostaje que en un relleno sanitario. En la planta de compostaje impedimos la generación de metano. Sí hay generación de CO2, pero no en el nivel como se da en los rellenos sanitarios. Ahorita vamos a ver un número exacto de más o menos las diferencias que hay en este tipo de comparaciones. Esta fue la metodología que se siguió para el proyecto de evaluación de la planta de compostaje San Lorenzo. Un levantamiento de información donde hay que estar atentos a todo lo que son sus instalaciones, su infraestructura como tal, medición de las áreas, saber qué equipos tienen, con qué áreas cuentan, cómo están estas áreas. Se desarrolló después en una lista de verificación ya a nivel de escritorio para poder llevarla nuevamente hasta la planta y aplicar esta lista de verificación y entonces obtener sus deficiencias. Se analizó la información, se están ahorita actualmente realizando nuevos planos para que puedan ellos tener un orden en sus plantas, son nuevos planos, y todo esto nos va a llevar a integrar un manual de procedimientos. Sí. Los resultados que hemos tenido actualmente, bueno, pues hemos estado conociendo que tiene casi un poquito menos de 1 hectárea, 0.7 de 1 hectárea, que no está mal para una planta de compostaje. Por lo regular, una planta de compostaje de 1 hectárea alcanzaría para generar de 10 a 20 toneladas de composta diaria, entonces 0.7 de área no está mal para una planta de compostaje. Siguiente. Este es el área, es una vista superior que nos da una idea de lo que tenemos en la planta de compostaje. Ahí se ve un poquito de su infraestructura y tiene una pendiente de 2 metros de noroeste a sureste
que eso es muy importante para las plantas de compostaje. Recordemos que las plantas de compostaje generan muchos lixiviados. Estos lixiviados se deben de aprovechar para volver a hidratar las pilas de compostaje o para darles un tratamiento si no los queremos utilizar. Hay libros, bueno, hay autores que no recomiendan utilizar estos lixiviados, la mayoría sí recomiendan la reutilización. Y bueno, ahí está en general el área que ocupa. Sí. Este es un plano un poquito más claro de lo que tenemos en la planta de compostaje. Contamos con caseta de vigilancia, un edificio con baño que se utiliza para oficinas, tiene su propio baño. Tenemos una bodega de herramientas, un cobertizo para sus máquinas donde se pueden hacer arreglos a las máquinas. Tenemos también una pileta de agua y una pileta de vermicompostaje. No lo utilizan, pero podrían utilizarlo y no está dentro del alcance de este proyecto. Pero bueno, creo que las bases están sentadas y tienen una gran idea de lo que quieren, y ahora nada más es enfocarnos a darle solución a esas ideas o a aterrizar esas ideas que quiere la delegación para su planta de compostaje y su aprovechamiento. Cuentan con un tractor agrícola, un mini cargador, estos tractores chiquitos que cargan, tienen una estalladora, un separador y un aerador. No pueden pedir nada más. Cualquier planta de compostaje creo que tiene la herramienta tecnológica necesaria para poder desarrollar sus actividades. Uno de los problemas es en cuanto a los operadores. Cuenta con 2 operadores, un responsable y su ayudante. Entre ellos 2 tienen que realizar todas las labores. Por ahí entra una de las deficiencias. Todo está correcto, pero bueno, creo que tenemos que meter en este manual por lo menos un vigilante y unos 2 operadores más que puedan ayudar a las labores de composteo. Este es el proceso que siguen ellos de compostaje. Reciben la materia orgánica que ya les comenté, es residuos de la poda de árboles urbanos y jardinería. Todo lo amontonan en pilas grandes donde lo dejan secar porque no tienen operadores que realicen las operaciones de triturar el material. Se van acumulando los residuos, los van ellos volteando, cambiando de un lado a otro. Es el volteo famoso donde se airean, retiran los troncos grandes, ramas grandes, y va quedando conformada una masa pequeña que es la que después por cernido nos da la composta que ellos generan. Seguramente no hicimos análisis de laboratorio, pero pues no debe tener mucha calidad porque necesita otro tipo de requerimiento para ser considerado como abono orgánico. Con el área que cuenta la planta de compostaje, como les decía, se podría tratar de eficientizar su procedimiento. A ellos les alcanzaría para producir 5.040 toneladas anuales de composta, obviamente cuidando todos los factores que involucran el compostaje, su buena relación carbono-nitrógeno, su humedad, su temperatura, todos los factores del compostaje. Y entonces con ello ellos alcanzarían el 1.5% de sus residuos generados al día, es decir, el 1.5% de sus residuos orgánicos generados por día. Si lo vemos en números, en el compostaje, estas 12 toneladas de materia orgánica que ellos reciclarían, produciría carbón no en las cantidades que se producen en los rellenos sanitarios, 2.000 toneladas de CO2, si es que quemáramos 1.000.000 de metros cúbicos de metano que se genera en los residuos, en los rellenos sanitarios. Ellos estarían reduciendo esta cantidad. Creo que es una buena oportunidad para darle a esta planta y que empiece a hacer lo que tiene en mente la delegación, que es que sea funcional, que sirva para beneficio de todos. Siguiente.
El desarrollo de este manual nos va a permitir que dentro de las operaciones de la planta de compostaje adecúen todos sus funcionamientos. Vamos a encontrar dentro de este manual el control de los factores principales del compostaje. Vamos a encontrar la cantidad de gente que debe de estar para ese tipo de área, para ese tamaño de planta. Vamos a encontrar ahí su administración. Vamos a encontrar también dentro de este manual como su normatividad interna, quienes entran, por qué entran, qué dejan y qué no pueden dejar. Siguiente. Y bueno, la conclusión es hasta ahí parcial del proyecto, pero también al final es un proyecto que hemos estado construyendo nosotros como alumnos y también nuestros docentes en línea, que para mi caso es el profesor Roberto Carlos Hernández León. Un agradecimiento público por su apoyo que nos ha dado a todos nosotros de tecnología ambiental, y yo en especial a mis asesores. Cuento con dos asesores, la profesora Sandra María Armida Macías Ruébano, y que es profesora de la UNAD, y José Ángel Coyón y Fabián, que es el jefe de la unidad en la delegación Iztapalapa de impacto ambiental, que nos ha dado todas las facilidades para poder realizar este proyecto. Y quiero agradecer también su presencia, es muy importante para nosotros, y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Aquí a los asistentes quisieran darle retroalimentación del proyecto. ¿Preguntas? Nada más quería aportar a tu presentación. ¿Por qué no vas anexando de una vez la normatividad que le aplica y las áreas de oportunidad que tienes con tu composta? Por ejemplo, mencionabas que se generan exiliados. ¿Qué se va a hacer con ellos o cómo los van a disponer? ¿Van a tener un sistema de drenaje? ¿Los van a reciclar? ¿Los van a desechar? ¿Y qué normatividad has considerado para poder hacer con ello? Bien, la primera norma que recae en el proyecto para la zona de Iztapalapa, bueno, es la norma 020 del Distrito Federal, la norma 20. En ella están todo lo relacionado con una planta de compostaje. Son los lineamientos para una planta de compostaje en la Ciudad de México. Es muy reciente esta norma, en 2011 surgió. Anteriormente no teníamos normas y se estaba basando en la normatividad del Estado de México. Actualmente desde el 2011 ya tenemos una normatividad para el Distrito Federal, y es la que sustenta la construcción de plantas en el Distrito Federal. El desarrollo de la lista de calificación que yo hice, ahí están indicadas cada una de las normas, reglamentos y leyes para las que aplican estas modificaciones que se deben de hacer a la planta. Yo no sé si la delegación está dispuesta a hacer un gasto grande, porque se va a necesitar un gasto, porque políticamente no se le da prioridad a este tipo de empresas, por decirlo. Ojalá que tengamos hay unas ideas buenas, por ejemplo, hacer unas zanjas de captación de lisiados. Eso podría evitarnos el gasto económico, y a lo mejor usarlos para que se vuelvan a humedecer, porque hay una época de estiaje aquí en el Distrito Federal donde no tenemos suficiente agua, y podríamos almacenarlos para que puedan utilizar. Ellos cuentan con un cilindro de 10,000 litros, podría servir para captar los lixiviados y que lo puedan reutilizar en la época de estiaje. Otra pregunta. Sí. Bueno, ya está bien planteado tu proyecto, sí, bastante coherente. Estás bien relacionado con el trabajo. Y yo solo aprovechar en este caso
La materia prima solo ha sido, mencionas que es madera, en árboles. ¿Cómo considerar, aprovechando, no sé, la ubicación, la posibilidad de algún mercado donde pudieras, en la misma planta, obtener la materia prima, materia orgánica de jugos, desechos orgánicos de un mercado que son muy ricos precisamente para incubar por allí microorganismos? Entonces, eso llevaría a lo que se me preguntaba antes. Ya tienes planteada la normatividad. De esta manera podrías enriquecer. Ya tienes cierta materia prima. ¿Por qué no de vez en cuando enriquecer con nueva materia prima? Eso podría ser más rápido el proceso que mencionabas. Y de una manera además práctica, porque ayudarías al mismo tiempo a separar materia orgánica del mercado, que con gusto podrían estar apartando materia orgánica y dependiendo, claro, de la facilidad con la que tuvieran que alguien pueda colectarla, ustedes ya tendrían una materia prima complementaria para este sitio que están proponiendo. Sería una cuestión. Muchas gracias. Sí, es bien importante en esta relación carbono-nitrógeno agregar a esos residuos de poda y tala de los arbolados públicos o esa materia leñosa, es bien importante añadirle estos residuos vegetales. Para empezar, aumenta la velocidad de compostaje y termina siendo un verdadero humus o abono orgánico. Sí se va a manifestar dentro del manual que es necesario adquirir, ya sea de los mercados o de algunos establos que anden por ahí, esos residuos que se necesitan para complementar la microfauna que ayude al compostaje. Ya lo habían hecho antes, pero la materia de los residuos de casas no los separaban y ellos tenían un problema con los residuos inorgánicos y se les iban acumulando. Actualmente tienen por ahí unos residuos inorgánicos de hace 4 años, no han podido darle salida. Por eso ya no quisieron hacerlo, no se quisieron meter en mal, pero con una gestión adecuada creo que se puede realizar, porque uniendo puntos importantes, ¿a quién va a traer la materia? Que se la traigan separada, o sea, restringiendo y cuidando una buena materia orgánica, no nada más por ir a tirar ahí sus residuos. Creo que sí se puede en el manual hacer esa observación. Obviamente para que ellos sepan que su proceso va a ser más rápido. Miguel Ángel, primeramente felicitarte por la integración de este proyecto, por lo que implica precisamente ir a las diversas empresas gubernamentales, realizar la propuesta, decirles, en esto puedo aportarles, ¿no? como experto en el área de la tecnología ambiental. Y en este sentido, ¿cuál sería el principal aporte para la delegación de tener este manual de tratamiento de composta? ¿Cuál dirías tú que sería la principal ventaja de ya que tengas toda esta integración, este producto para la delegación? Para la delegación Iztapalapa de por sí están emocionados con este proyecto porque les va a sentar las bases de un verdadero procedimiento para sus residuos que ingresan a su planta de compostaje. Para ellos es muy importante que se le dé orden a esta planta. Creo que el objetivo es que con poco realicen mucho, porque no tiene, ustedes pueden ver, no tiene el personal adecuado, pero para la delegación va a ser muy importante que con lo poco que tienen se le puede sacar todo el provecho. Es el principal objetivo de este proyecto, que se realicen bien las cosas en la planta. Para la delegación de Iztapalapa, bueno, debe ser muy importante que alguien ponga órdenes en su planta de compostaje. El manual va a permitir ese orden, porque ya no van a haber ideas, van a haber técnicas que son las que se deben desarrollar. Compañero. Buenas tardes. Compañero, te felicito por tu trabajo. Yo estoy realizando un trabajo semejante con las otras materias
y veo que no estás mencionando lo que es en la relación económica. ¿Qué cantidad vas a invertir, por ejemplo, para recolectar cada tipo de residuo en los mercados, como comentaba el profesor, en las casas? ¿Cómo decirlo? ¿Qué lineamientos o qué estrategias tú utilizarías para generar un impacto menor en cuanto a recolección? Eso también mencionaron. Una compañera también mencionaba que estaba verificando lo que era el gasto de combustible, el impacto que se genera al medio ambiente, eso comentando también, porque además de ser un proyecto sustentable y amigable, como dices, con el medio ambiente, también genera lo que son residuos. Comentarlo, además las ganancias que se van a obtener de la composta, qué cantidad vas a obtener, en qué se van a manejar, cómo puedes invertirlas para que tu proyecto crezca más. También te recomendaría aplicar eso. Muchas gracias. Referente a lo que comentas, primero, bueno, el alcance de este proyecto no va tan lejos, ese alcance no llega hasta allá. La delegación lleva los residuos directamente a la planta de compostaje y ellos utilizan su composta, la utilizan para donarla. Por ejemplo, en diciembre tú entregas tu arbolito de Navidad seco y ellos te dan composta para tus plantas. Entonces sería más trabajo meternos en la economía, pero eso gira alrededor de la planta de compostaje. Qué bueno que lo mencionas. Muchos no se dan cuenta que también la maquinaria contamina, el trasladar la materia contamina, y es la famosa materia de ciclo de vida, que nos permite ver en realidad si conviene o no conviene, si es factible o no es factible una empresa. Gracias. Hola, muchas felicidades por tu trabajo. Nada más quisiera aportar que creo que esta observación que hace nuestra compañera es muy importante, porque si tú les das a saber a la delegación los beneficios que puede producir esta composta, sería como uno de los puntos más a favor, o de los beneficios de por qué se tendría que hacer tu proyecto en toda esta gestión de los procedimientos. Y bueno, pues es parte esencial, pues la parte económica para que se realice, ¿no? Digo, ya que estás considerando la parte ambiental y la parte pues, social de los mismos elementos o participantes que colaboran en la planta. Bien, sí, yo creo que sí voy a considerar que en todo proyecto la economía es parte medular para que se realice y para que se desarrolle el proyecto como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Felicidades. Son muy valiosas todas las aportaciones aquí dichas. Efectivamente, tal vez es una presentación corta. Realmente la captación de todo del producto viene precisamente de la poda, es como ingresa a este lugar. Muy importante lo que dice la compañera Pilar, porque tú te estás centrando en el producto, que es un manual de operación que va a eficientar el procedimiento de acuerdo a lo que tienen, porque no hay dinero. Ese es el gran problema, y más con todo respeto viniendo de una delegación por los otros políticos. Pero efectivamente, como tú dices, Pilar, lo que ellos hacen solamente es que aquí uno llega a hacer la recomendación. Ojalá pueda escalar más arriba, poniéndoselos, evidenciando cuál es la factibilidad después de hacer todo esta composta y demás. Bueno, sabes que si la vendes de tal o cual forma, no nada más llega el arbolito y te regalo o te intercambio un cacho de composta, ¿no? Tal vez darles opciones un poco más allá. Esperemos que el tiempo lo permita. Sí, el tiempo también para mí ya se nos vino encima, pero sí, esas opciones creo que a alguien le podrían servir, pues darle provecho. Y a los productores de comida, bueno, de productos orgánicos.
ahorita está de moda los productos orgánicos y todo es composta orgánica, son carísimos, carísimos, y podría ser sustentable en ese aspecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, de veras un aplauso para